Saludos, yo soy el doctor Félix Lama. Hoy te voy a dar un tema en bioquímica que es la producción hidrológica del ATP. Como su palabra lo dice, es formar ATP en presencia de oxígeno. Y eso lo hacemos a través de esta imagen que está aquí, que es la cadena transportadora de electrones. Es interesante mencionar que los electrones, que el transporte de electrones siempre va a estar en relación con la fosforilación oxidativa, y estos reoxidan el NADH y el FADH, o sea, reoxidan el NADH del complejo 1 y el FADH del complejo 2 y atrapan la energía liberada como ATP. En los eucariotas, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa tienen lugar en la membrana interna de las mitocondrias, pero en las procariotas el proceso va a ocurrir en la membrana plasmática. El complejo 1 está relacionado con la coenzima NADH. ¿Cómo se transportan los electrones desde el NADH, es decir, desde el complejo 1? Vale mencionar que los electrones se van a transferir desde el NADH hasta el oxígeno a lo largo de la cadena de transporte de electrones, también denominada cadena respiratoria. El NADH se va a transportar a los electrones a la NADH Q-óxido reductasa o complejo 1. Aquí hay que tener claro que el ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs se generan coenzimas reductoras, NADH, FADH. Ese NADH y ese FADH transfieren sus electrones a través del complejo 1, siendo, si hablamos del NADH, que es la cadena transportadora de electrones. Un gran complejo de proteínas que contiene este complejo 1 y dos tipos de centros de hierro-azufre unidos al hierro-azufre proteína son captados. ¿Con qué finalidades? Con la finalidad de generar un bombeo de protones desde la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Para no complicarte tanto la vida, lo que tienes que recordar es que el complejo 1 bombea 4 protones desde la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Estos 4 protones atraviesan la subunidad F0 de la ATP sintasa y provoca la fosforilación de una molécula de ADP para dar origen a ATP. Lo que te quiere decir es que 4 protones que son bombeados hacia el espacio intermembrana pasan a través de la unidad F0 y generan una molécula de ATP. En cambio, el complejo 3 bombea 4 protones también, por lo que se genera otra molécula de ATP. Y el complejo 4 bombea 2 protones, por lo que sería la mitad de una molécula de ATP. Si hablamos desde el complejo 1, se forman 10 protones y por cada 4 protones un ATP. Si son 10 serían 2,5. Ahora, si hablamos desde el complejo 2, que utiliza como coenzima el FAD, se generan 6 protones, lo que es lo mismo decir 1,5 equivalentes de ATP. Si hablamos a partir del complejo 3, se bombean 2 protones, que serían 0,5 ATP. Entonces, nos damos cuenta que a partir de todos esos equivalentes reductores que se generan a través de la vía de la glucólisis, que se generan a través del ciclo de Krebs, esos electrones son transferidos a la cadena respiratoria para la consiguiente estimulación de la subunidad F0 y la fosforilación del ADP para formar ATP. Para entender estos ejercicios de óxido-reducción es necesario tener en cuenta ciertos términos, y es las reacciones redox. Las reacciones redox no son más que la transferencia de electrones de un compuesto a otro. En este caso tenemos al compuesto A, que ¿cómo sabes tú que si es oxidado o reducido? Bueno, en este caso
La A no tiene ninguna valencia, por lo que decimos que está en su forma reducida. B tiene una valencia, por lo que decimos que está oxidado. Si está oxidado, la forma más fácil de entender esto es sabiendo que es un proceso de reducción y que es un proceso de oxidación. Reducción dice que el compuesto capta electrones, y si capta electrones disminuye su número de oxidación. El compuesto B si hablamos en términos de oxidación, dice que la oxidación libera electrones, por lo que aumenta su número de oxidación. Entonces surgen dos términos muy importantes, que es oxidante y reductor. ¿Qué es oxidante? El oxidante dice que es la sustancia capaz de oxidar a otra, con lo que ésta se reduce. Es la sustancia capaz de oxidar a otra con la que ésta se reduce. Es decir, B gana electrones, se reduce y hablamos que B es oxidante. ¿Por qué? Porque B actúa como una sustancia capaz de oxidar ¿a quién? A A, pero quedando esto en su forma reducida. En cambio, A actúa como reductor. ¿Qué significa esto? B es una sustancia capaz de reducir a otra, con lo que ésta se oxida. ¿Sí? Vemos que A pasa a su forma oxidada y B pasa a su forma reducida. Otros dos términos que también son importantes, ánodo y cátodo. El ánodo es un electrodo con carga negativa y se denomina especie oxidada, y cátodo es un electrodo con carga positiva y se denomina especie reducida. Vemos aquí el NADH está en su forma reducida, y si está en su forma reducida actúa como donador. Probablemente no, todos los compuestos en su forma reducida son más electronegativos. Todas sus especies en su forma oxidada son electropositivos. Tenemos este ejercicio. A continuación se les presenta la siguiente reacción general: piruvato más NADH más H forma lactato más NAT. Lo primero que tú tienes que ver es que esto es una reacción general donde involucra al piruvato y al lactato y a la coenzima NADH. Buscamos en la tabla de cualquier libro de bioquímica, Leninger, Matthews, Macarula, Laguna, Estrella, donde te dan las semireacciones con su potencial de reducción estándar, y tenemos que el piruvato a lactato es menos 0,19 voltios y el NADH a NAT es menos 0,32 voltios. ¿Qué te dice? Que los electrones siempre van a fluir desde la especie más reducida a la especie más oxidada, es decir, desde el más electronegativo al más positivo. En este caso el más electronegativo es menos 0,32 y el más electropositivo es menos 0,19. Cuando comparas estos dos, hay una fórmula que te dice cátodo menos ánodo, o es lo mismo, es decir, aceptor de electrones menos dador de electrones. ¿Quién es el aceptor? El más positivo. ¿Quién es el más positivo? Menos 0,19 voltios. Menos 0,32 voltios, que es tu especie más reducida. Resuelves el paréntesis, menos por menos más, menos 0,19 voltios más 0,32 voltios es menos 0,13 voltios. Si te das cuenta, al tener un potencial de reducción estándar positivo, probablemente la variación de energía libre estándar te conlleva con este valor a una variación de energía libre estándar negativa, o sea, exergónica. Cuando lo aplicas en la fórmula delta G menos N, donde N es la cantidad de electrones transferidos, en este caso se transfieren 2 electrones, F la constante de Faraday, que siempre va a valer menos 96,48 kJ por mol, y si te lo dan en calorías, tú lo debes transformar a kilojoules, y si todos los datos, o sea, dependiendo de la unidad que te den, tú lo vas a transformar. Multiplicas menos 2 por 96,48, menos 196,96 por 0,13, menos 25,60 kJ por mol. Otro ejemplo tenemos al NADH, te relaciona a la coenzima y te relaciona al oxígeno. Es decir, que tienes que buscar la semireacción del NADH y la semireacción del oxígeno. Para el NADH tenemos que es menos 0,32 voltios y para el oxígeno es más 0,82 voltios. Tienes que volver a mantener en tu cabeza que las especies van a fluir, o los electrones van a fluir desde la especie más electronegativa a la más electropositiva. ¿Quién es el más electropositivo?
el 0,82 voltios. De hecho, el oxígeno, por eso es que se denomina que el oxígeno es el aceptor final, porque tiene un potencial de reducción estándar muy electropositivo. Menos 0,32 voltios, resolvemos, sustituimos en la fórmula y calculamos. Siempre recordar que se multiplica N por constante de Faraday y el resultado por la variación de potencial de reducción estándar. Una de las preguntas de la práctica dice que el análisis de la cadena transportadora de electrones de una bacteria patogénica gram negativa revela la presencia de 5 transportadores de electrones con los siguientes potenciales de reducción estándar: más 0,85, menos 0,32, más 0,22, más 0,77, menos 0,62. Tú tienes que mantener esto en tu cabeza. Los electrones fluyen desde las especies reductoras con un potencial más electronegativo a las especies oxidantes, es decir, con un potencial electropositivo. ¿Quién es el más electronegativo aquí? Menos 0,62, es decir, la flavoproteína B. Luego le sigue el NAT, luego le sigue el citocromo C, luego la flavoproteína A y finalmente la ferroproteína, siendo el aceptor final la ferroproteína, porque en este caso tiene un potencial de reducción estándar de más 0,85, es decir, un potencial de reducción estándar electropositivo. También tener en cuenta que mientras más negativo sea el valor de E, mayor será el poder reductor, es decir, mayor será la tendencia a ser oxidado, por lo cual actuará como ánodo. Y mientras más positivo sea el valor de potencial de reducción estándar, mayor será el poder oxidante, es decir, mayor será la tendencia a ser reducido y estará como cátodo. Ánodo es negativo, cátodo es positivo. Nos mandan a calcular la cantidad de ATP. Dice cuántas moléculas de ATP. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP se pueden generar bajo condiciones estándar cuando un par de electrones es transportado desde el primero, en este caso desde la flavoproteína B, hasta el último, que es la ferroproteína? ¿Cuáles son los dos potenciales de reducción? Menos 0,62 más 0,85. ¿Quién es tu aceptor? El más positivo. ¿Quién es el más positivo? Más 0,85. ¿Quién es el más electronegativo? Menos 0,62. Ubicamos esos datos en la fórmula, pues vemos que nos da un potencial de reducción estándar de 1,47, por lo que el delta G va a dar, es una reacción exergónica, o sea, va a liberar energía. Me dio menos 283,65, pero me van a calcular cuántas moléculas de ATP se pueden formar. Dividimos esto entre la hidrólisis de una molécula de ATP. Recordar que una molécula de ATP, cuando se hidroliza, genera una variación de energía libre de menos 30,5 kJ por mol. Aplicamos regla de 3 y me dice que son 9,3 moléculas de ATP. La segunda pregunta dice: un gen mutante RAS se encuentra involucrado en una tercera parte de todos los cánceres humanos, incluyendo pulmón, páncreas y colon. La proteína RAS, resultado del gen RAS, es una proteína G mutada que carece de actividad GTPase. ¿Cómo afecta la ausencia de esta actividad a la ruta de señalización de el adenilciclasa en las células tumorales? Aquí tienes que recordar, vamos a ver qué es la GTPase. La GTPasa es denominada guanosina trifosfatasa, es un enzima encargado de hidrolizar el GTP que se encuentra unido a la proteína G. Por lo que la proteína RAS, al ser mutada, impide desarrollar la actividad de la GTPasa, lo que trae como resultado que no se hidroliza el GTP que se encuentra unido a la proteína G, por lo que el GTP unido a la proteína G potencia la actividad de la adenilciclasa. La adenilciclasa se une y cataliza la formación de AMP cíclico. El AMP cíclico se condensa con la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A, mediada por esta unión, permite la transferencia de electrones, permite la transferencia de grupos fosforilos a los diferentes compuestos, y esto hace que se dé la respuesta celular. Es decir, que una vez que la hormona actúa con su receptor, se desencadena este mecanismo. El GTP unido a la proteína G se interacciona con la adenilciclasa y esta cataliza la formación de AMP cíclico a partir de ATP.
El AMP cíclico se une a la proteína quinasa y la proteína quinasa en las células tumorales aumenta más la proliferación celular. En resumen, al no haber actividad GTPasa, no se hidroliza el GTP que se encuentra unido a la proteína G. La proteína G con el GTP se interacciona con la adenilciclasa. La adenilciclasa cataliza la formación de AMP cíclico. El AMP cíclico se une a la proteína quinasa y la proteína quinasa se encarga de fosforilar a las proteínas celulares y genera más proliferación celular. Paciente masculino de 34 años de edad, natural y procedente de la localidad, quien refiere inicio de enfermedad actual hace 2 horas cuando presenta cuadro clínico caracterizado por cefalea holocraniana, concomitantemente náuseas, vómito de contenido bilioso en 3 oportunidades, astenia, mareo y disnea. Entre los antecedentes de importancia del ingreso refleja familiar que dejó las llaves de la casa y durmió durante 4 horas encerrado en su vehículo encendido. A su llegada presentaba tensión arterial de 120/70, una saturación de oxígeno en 88%, una frecuencia de 79 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria en 23 respiraciones por minuto y según su conocimiento bioquímico de su impresión diagnóstica y justifica. Cuando una persona se queda encerrada dentro de su vehículo y este se encuentra encendido, se empieza a desprender monóxido de carbono. El monóxido de carbono, una vez que el paciente lo ingiere, bloquea a la citocromo-C oxidasa. Es decir, la citocromo-C oxidasa se encarga de transferir los electrones desde el citocromo hasta el oxígeno para que éste pueda ser reducido a la molécula de agua. Pero, como hay presencia de monóxido, el monóxido de nivel complejo 4, no se produce la transferencia de electrones desde el citocromo al oxígeno, el oxígeno no se reduce sino que queda oxidado y todo lo que precede al oxígeno o al complejo 4 queda en su forma reducida. Se bombearían nada más los 4 protones del complejo 1, los 4 protones del complejo 2 y se reduce 0,5 moléculas de ATP que viene dado por el complejo 4. Entonces, en este caso disminuye la síntesis del ATP y también hay que tener claro que la hemoglobina tiene centros activos de unión tanto para el monóxido de carbono como para el oxígeno. Al haber altas concentraciones de oxígeno, la hemoglobina actúa de forma grosera y prefiere 1000 veces Entonces, como tiene sitios de unión tanto para el monóxido de carbono, al aumentar el monóxido de carbono, entonces se une la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno y al disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la saturación de oxígeno disminuye. O sea, hay hipoxemia. Hipoxemia es la cantidad de oxígeno que disminuye a nivel celular. Estos mecanismos se pueden revertir con medicamentos. Finalmente, una de las últimas preguntas dice: la acetil-CoA deshidrogenasa cataliza la oxidación de ácidos grasos. Los electrones de dichas oxidaciones se transfieren al FAT entrando a la cadena de transporte electrónico a través de la coenzima Q. Si el potencial de reducción de un ácido graso en una reacción catalizada por esta enzima es de 0,5 voltios, calcule los cambios de energía libre para demostrar por qué el FAT y no el NAT es un agente reductor predilecto. Lo primero que tienes que hacer es comparar el potencial de reducción estándar que me están dando de la enzima con el FAT y el NAT. Nos damos cuenta que el FAT tiene un potencial de reducción estándar de 0,0 voltios y el NAT tiene un potencial de reducción estándar de menos 0,320. Lo que te quiere decir es que los electrones siempre van a fluir desde el más electronegativo al más electropositivo. Es decir, si ya este es electronegativo, van a pasar inmediatamente al electropositivo, que en este caso es el FAT. ¿Sí? Cuando tú lo demuestras matemáticamente, te das cuenta que la del FAT tiene menos 9,84 kJ por mol y la del NAT en menos 53,17. Algo que se me olvidó mencionarles aquí es que me preguntaban, ¿puede ser el sector final? ¿El oxígeno será el sector final de la cadena? Si nos vemos que el oxígeno tiene un potencial de reducción estándar de más 0,82 y tenemos un potencial de reducción estándar de más 0,85, no puede ser el sector final de la cadena, porque siempre el sector final va a ser el más electropositivo, y si tú comparas 0,85 y 0,82, 0,85 es más electropositivo que 0,82. Entonces los electrones siempre van a fluir hacia el más electropositivo, que en este caso es la ferroproteína.
nuevamente te doy las gracias por prestar atención. Espero, bueno, te sirva de ayuda esta práctica, te sirva de ayuda estos pequeños datos y recordar siempre que el conocimiento te hace diferente. Saludos, déjame un comentario y bueno, cualquier cosa te estaré respondiendo a tus dudas.